Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Tessenghausen. Hoy es 4 de noviembre, será una emisión muy intensa. Así que en Rusia han perdido completamente el contacto con la realidad y amenazan a Estados Unidos con suministrar los sistemas Oreshnik que pueden portar una carga nuclear al régimen de Maduro. ¿Qué llevaba el avión militar ruso que aterrizó en Caracas? ¿Cómo los drones ucranianos están destruyendo una tras otra las fábricas rusas en la región de Kursk? La región se sumerge en la oscuridad, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia insulta abiertamente a Italia. Putin hace una declaración muy extraña y Orbán acusa a Ucrania de un crimen, pero se equivoca. Esto es lo que sucede cuando no entiendes de tecnología. Una historia muy interesante. Gazprom se precipita al abismo y Estados Unidos se prepara para una operación contra Venezuela. Sobre esto y mucho más en la emisión de hoy habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que nos ven, asegúrense de suscribirse para no perderse los próximos episodios. Entonces, en la Duma estatal propusieron entregar el sistema Oreshnik a Venezuela para la guerra contra Estados Unidos. El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma estatal, Alexei Churavlyov, declaró en una conversación con el periódico RU que Rusia suministra armamento a Venezuela y no descartó la posibilidad de transferir el complejo Oreshnik a Caracas. No veo ningún obstáculo para suministrar a un país, amigo como el nuestro, desarrollos tan nuevos como el Oreshnik, declaró. Además, subrayó que Rusia es el socio clave de Venezuela en materia técnico-militar y suministra prácticamente toda la gama de armamento, desde armas ligeras hasta aviación. Les recuerdo que Oreshnik es un misil de alcance medio con una ojiva de reentrada múltiple. Tiene un alcance de 5.500 kilómetros y existe la posibilidad de equiparla con ojivas nucleares. Técnicamente esa posibilidad existe. Es decir, ahora resulta que un funcionario oficial de la Federación Rusa declara que puede transferir armas nucleares al régimen de Maduro para una guerra contra Estados Unidos. Hemos llegado a esto. Realmente me gustaría que Donald Trump leyera y viera esta declaración. En su momento, Donald Trump, solo por insinuar que alguien podría transferir armas nucleares a Irán, dejó al alcohobbit Medvedev completamente en ridículo. Y luego Medvedev todavía tuvo que disculparse. Y aquí se menciona específicamente a Rusia, que va a transferirle el avellano a Maduro. Bueno, en general, se supo qué había en ese avión que aterrizó hace unos días en Caracas. El avión de transporte militar Il-76 trajo sistemas Pantsir-1 y Buk M2E. Y además, Rusia también le entregó a Maduro los S-300. En resumen, los están preparando a fondo para la guerra con Estados Unidos. Y resulta que los compromisos internacionales no limitan a Moscú en el suministro de armas modernas a Caracas, incluyendo también los sistemas Kalibr, añadió Churavlev. Es decir, ahora para nosotros, Ucrania, cuanto más cosas suministre Rusia a otros lugares, menos le quedará a ella. Pero por alguna razón me parece que esto es solo una especie de bravuconada y exhibición de fuerza. Como mucho, instalarán los sistemas Pantsir de tal manera que derriben un par de drones, y con eso el régimen de Maduro se acabará. Por supuesto, entendemos que ni siquiera los S-300 ni los S-400 salvarán a Maduro. Recuerden que Irán también los tenía. Recuerden cómo Israel y Estados Unidos realizaban ataques. Por cierto, les recuerdo que recientemente se dio a conocer un hecho muy importante e interesante. Uno de los 3 complejos Oreshnik, de los cuales Rusia solo tenía 3, fue destruido antepasado verano. Esto se supo literalmente hace apenas unos días. Porque hubo una operación secreta de los servicios especiales ucranianos que en el polígono de Kapustin Yar eliminaron con éxito ese tercer Oreshnik, es decir, a Putin solo le quedan 2 en total. No sé qué le va a entregar a Maduro. Ya le había prometido uno a Lukashenko. O sea, tienen ahí como unas disputas de viejos entre ellos. Así que uno para Putin, uno para Lukashenko, y no queda ninguno para Maduro. Es como en el conocido refrán: Putin tenía 2 Oreshnik, uno lo rompió y el otro lo perdió. Bueno, volveremos a Maduro más adelante, él tiene problemas muy serios, pero por ahora hablemos de las sanciones de acción directa de los drones ucranianos, que esta noche han tenido una cosecha abundante. En Rusia, 2 refinerías de petróleo y una fábrica del complejo militar industrial se detuvieron tras los ataques de drones.
La planta petroquímica de Bashkiria y la refinería de Nizhny Novgorod detuvieron su trabajo, además de la planta petroquímica Siburg-Kstovo, donde se producían etileno, propileno, benceno y componentes para explosivos. La capacidad de la refinería que fue detenida hoy es de 17 millones de toneladas de procesamiento al año. Como siempre, según las autoridades rusas, todo fue derribado. ¿Y qué nos dirán los paparazzi locales? Vamos a echar un vistazo. Eso es todo. Video. Капец, там все небо красное просто. Gracias a ti, joven periodista. Si se nota de inmediato que todo fue derribado. Además, en Sterlitamak ocurrió una explosión en una planta química. Por cierto, la planta petroquímica de Sterlitamak es una de las empresas clave de la industria química de Bashkortostán. Y naturalmente su producción se utiliza en el complejo industrial de defensa de las autoridades locales. Aquí es donde se pone muy interesante. Al principio informaron que el complejo industrial de Sterlitamak fue atacado por 2 drones. Todo fue derribado, los restos cayeron en la zona industrial, en algún lugar cerca del taller auxiliar. Un poco después, una declaración. Esta mañana, como resultado de la explosión, se derrumbó parcialmente un taller de la planta petroquímica. ¿Y cómo es eso posible? ¿Qué clase de restos tan potentes cayeron que lograron derrumbar el taller? ¿Alguna vez han visto algo así? Un taller de una fábrica militar, imagínense. Y ahora imaginen la magnitud de la destrucción, si incluso las propias autoridades rusas se ven obligadas a admitir el derrumbe parcial del taller. Es decir, cuando hay un impacto directo y todo está en llamas, ellos dicen, bueno, fue solo un estallido. Y aquí hasta tuvieron que hablar del derrumbe del taller. En los chats locales, los propios habitantes dicen que el taller simplemente ya no existe. Bueno, hoy en Rusia celebran el Día de la Unidad. Les deseamos que todas sus refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, fábricas militares y de gas logren una unidad eterna con los drones y misiles ucranianos. Los rusos realmente querían que Ucrania quedara sumida en la oscuridad, que no tuviéramos agua, calefacción ni luz. Sí, querían que hubiera un apagón en Ucrania, pero hay un matiz. Hoy en Rusia, la región de Kursk sufrió un apagón tras un ataque con drones. El ataque a la subestación la dejó fuera de servicio, es decir, lo que deseas. Atacaron a Ucrania, quieren sumirnos en la oscuridad, pero resulta que ahora grandes regiones de la Federación Rusa están sin luz y posiblemente sin calefacción. Y esta noticia es un clásico, es simplemente Rusia en estado puro. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Zaharova. Tras el colapso de la Torre Conti en Roma, declaró que toda Italia se vendría abajo. E Italia convocó al embajador ruso, es decir, literalmente ella dijo, se les derrumbó la torre que estaban restaurando, todos ustedes se vendrán abajo y desaparecerán si siguen ayudando a Ucrania. Y aconsejó gastar el dinero de los contribuyentes en algo dentro de su propio país. Ocupen su tiempo en Italia, en sus propios asuntos. A veces me sorprendo. Quizás deberían ustedes en Rusia gastar el dinero en el desarrollo de su propio país y no en la guerra contra Ucrania. En Rusia, en un mes, piénsenlo, ella se burla del derrumbe de la Torre Conti. En Rusia, en un mes, se derrumbaron 5 escuelas. 5, porque no hay dinero para reparaciones. Y estos personajes todavía andan croando algo desde sus pantanos. Cada día tienen una explosión de gas en alguna casa, en edificios de varios pisos. ¿A quién le están diciendo ustedes en Italia cómo gastar su dinero? Exhibiciones sorprendentes. Por cierto, si Italia se derrumbara por completo, ¿a dónde irían las 5 casas del principal propagandista ruso Soloviev, que las compró precisamente en Italia, en el lago Como? ¿Cómo es posible eso, Gana dinero en Rusia, pero quiere vivir en la odiada Italia. Todo se va a derrumbar, pero yo voy y compro 5 casas allí. Y aquí Putin decidió mostrarle su utilidad a Donald Trump y le dio una tarea así. Esta es esa extraña tarea de la que hablé al principio del programa.
Putin ordenó que para el 1 de diciembre se presentara una hoja de ruta para el desarrollo de la extracción de metales de tierras raras. Vaya, es decir, entienden que hubo un conflicto entre Estados Unidos y China. Ahora han decidido hacer una especie de tregua por un año y precisamente China estaba presionando exactamente con el suministro de metales de tierras raras. Ese es el anzuelo en el que China ha enganchado a todo el mundo. Y Putin dice, bueno, vamos a hacer una hoja de ruta para los metales de tierras raras. Donald, mira, te puedo ser útil. Ahora mismo vamos a desarrollar una hoja de ruta. Todo estaría bien, pero hay un matiz. En 2013, este mismo Putin llevó a cabo un programa estatal para el desarrollo de la extracción de metales de tierras raras en Rusia, y el objetivo era aumentar la participación de Rusia en la producción mundial de metales de tierras raras. En ese momento, Rusia tenía un 2%. ¿Saben cómo la aumentaron? Como siempre, negativamente. Del 2% bajaron al 1%, y esto Putin ya lo empezó a hacer hace 12 años. Es decir, tuve todo un episodio donde conté cómo China prácticamente se adueñó por completo de este sector y ahora tiene a todos agarrados por el cuello con esta trampa de las tierras raras. Bueno, y la declaración de Putin se parece mucho a la declaración de otro de sus amigos seniles, su vecino Lukashenko, quien también escuchó alguna vez sobre los metales de tierras raras, cuando Donald Trump empezó a negociar un acuerdo con Ucrania. Y dice, eso es todo. Lukashenko reunió entonces a su gabinete de ministros, al gobierno, y dijo, estamos buscando metales de tierras raras aquí, tal vez podamos ser de alguna utilidad para Donald. En su opinión, ¿cómo se produce este proceso? ¿Acaso los ministros, como cerdos, se lanzan a buscar trufas en busca de metales de tierras raras? Por supuesto que no. Incluso sí, Lukashenko encontrará yacimientos en su territorio, pero no podrá extraerlos ni enriquecerlos. Estados Unidos, a pesar de todos sus avances tecnológicos, exporta el 90% de su mineral de tierras raras a China para su procesamiento. Es decir, durante años Lukashenko no debía quedarse sentado aferrándose con los dedos amoratados a su trono, ni pasar cigarrillos en globos aerostáticos, haciendo contrabando a pequeña escala. Tenía que invertir en ciencia y entonces, tal vez, ni siquiera habría tenido que hacerse amigo de Putin. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Por cierto, amigos, les recuerdo que tenemos una colecta importante, ya casi la hemos cerrado para el primer batallón médico para nuestros médicos de combate. Ahora mismo tienen una necesidad crítica de aparatos de ventilación mecánica, de respiradores artificiales. Estamos recaudando fondos para los aparatos Falco 202 IVO, para el grupo quirúrgico de vanguardia del primer batallón médico independiente. En este caso, tu donación salva vidas directamente. Nuestros médicos salvan la vida de nuestros defensores, arriesgando la suya propia. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para todos los que quieran ayudar desde el extranjero, y siempre les doy las gracias enormes por esta ayuda a cada uno de ustedes personalmente, de mi parte y de parte de nuestros defensores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si de repente no ven los datos bancarios, hay un código QR, con él también pueden acceder a la colecta. Y hoy me enviaron un mensaje desde nuestro legendario Azov, del primer cuerpo de Azov. Recuerden, para los francotiradores del primer cuerpo de Azov, recaudamos fondos para drones. Los envié hace unos días y ahora los drones ya están con ellos. Un video de agradecimiento para ustedes, amigos. Mírenlo, es muy corto. Від імені загону снайперів спеціального призначення бригади Азов приносимо велику подяку підписникам каналу Бориса Тізенгаузена за надані комплекти дронів. Слава Україні! Y el propio Trump declaró recientemente en uno de los programas que los días de Maduro están contados. Bueno, y a la pregunta aclaratoria, cuando le preguntaron si se llevarían a cabo ataques en el territorio de Venezuela, él respondió que no, que son medidas destinadas a intimidar al régimen de Maduro y a los generales que lo rodean. Bueno, en general, cuando Donald Trump dice que no va a golpear, es que va a golpear. La campaña para intimidar a Maduro avanza con éxito. Y lo más aterrador para él en este caso es que a él, a Maduro, no se le están presentando demandas concretas.
Es decir, si le hubieran presentado demandas como detener el tráfico o algo más, o cualquier otra cosa específica, 1, 2, 3 puntos, y él hubiera dicho, sí, sí, intentaré cumplir, o hubiera empezado a dar largas, ahora mismo no le están presentando demandas concretas. Estados Unidos simplemente ataca a las embarcaciones que transportan sustancias prohibidas, pero no se le presentan demandas a Maduro. Esto indica que nadie tiene intención de hablar con él, es decir, no le ofrecen una alternativa. Por cierto, creo que en el vuelo de regreso, ese Ilyushin 76 que le trajo el sistema Pantsir o algo más, ya llevaba de vuelta algunos valores de Maduro. ¿Recuerdan cómo Assad usó aviones para sacar sus cosas de allí? Bueno, eso también. Estoy 200% seguro de que si Maduro se presenta a las elecciones, se irá a Rusia. ¿Y cómo pudieron arruinar así su país? Yo solo sorprendido. En primer lugar, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Está en primer lugar. Imagínense qué país podría haber sido si no hubiera estado ese dictador en el poder y no lo hubiera llevado simplemente al desastre. Lo metió bajo sanciones, millones de personas se fueron, la gente vive en la pobreza, una especie de flota fantasma anda por ahí. Venden petróleo y así sucesivamente. En fin, imaginen, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y así desperdiciar absolutamente todo. Y además, hace muy poco la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año y política venezolana María Corina Machado instó a Estados Unidos a acabar con ese cucaracha Maduro para liberar al país del dictador, porque dice que no hay otra manera. Según los informes, Maduro falsificó alrededor de 35 elecciones diferentes en Venezuela. Es decir, encarcelaba a la oposición, perseguía intentos de atentado contra ellos, los excluía de las elecciones. Bueno, un tipo completamente desquiciado, absolutamente. Y por cierto, María Corina Machado actuó con mucha visión al dedicar su Premio Nobel de la Paz que este año recibió a Donald Trump, definitivamente a él, y también sobre algunos otros que han perdido el contacto con la realidad. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ordenó una investigación sobre el ciberataque al principal partido opositor TISA, afirmando que los ucranianos están involucrados. Lo anunció en un mensaje en video en Facebook y calificó el ataque a la aplicación móvil de su partido como un escándalo que sacudió a la sociedad húngara. Según él, al analizar la base de datos, se determinó que uno de los administradores era de Ucrania. Ahora les voy a contar. Esto es lo que pasa cuando, como Putin, no usas Internet en absoluto y no entiendes cómo funciona todo esto. En fin, Orbán dijo que aquí no pudo ser sin la participación de ucranianos, que se investigue urgentemente. ¿Y qué pasó? Los datos de unas 20,000. Los datos de quienes estaban registrados en esta aplicación del partido de Orbán fueron publicados en la red. Teléfonos, correos electrónicos y demás. Leí esta noticia y me puse a investigar qué clase de hackeo tan terrible fue este. ¿Qué fue lo que hicieron los ucranianos esta vez? ¿Quiénes son estos hackers ucranianos? Y ahora abróchense los cinturones. Esto es lo que pasa cuando un sapo petrolero no entiende de tecnología pero odia ferozmente a Ucrania. Y también adora besar apasionadamente el trasero botoxeado de Putin. Esto es lo que sucede. Cuando los periodistas y expertos empezaron a investigar quién había hecho esta aplicación del partido TIS, es decir, dónde te registras, te llegan algunas noticias y demás, resultó que en la lista de quienes administraban esta aplicación, entre los administradores y quienes tenían acceso a esa base de datos, que fue publicada en acceso abierto, apareció el nombre de una persona de Ucrania. Es decir, esta persona trabajaba en una empresa de TI ucraniana que, atención, ayudó a crear y mantener esta aplicación del partido TIS por encargo de los propios representantes del partido TIS. Es decir, contrataron a varias empresas para externalizar el desarrollo de su aplicación. Y esta era una de esas empresas. Naturalmente, el administrador estaba allí y tenía acceso. Es decir, lo más probable es que los ucranianos, por supuesto, no hackearon ninguna aplicación, sino que participaron en su desarrollo y mantenimiento. Pero por eso tenían acceso técnico.
a los datos de los usuarios, es decir, el partido TIS busca una empresa contratista para el desarrollo, la encuentra, le desarrollan la aplicación, luego ocurre una filtración de datos y Ucrania es la culpable, aunque solo uno de los 7 era ucraniano, y allí también había algunos representantes del propio partido TIS. En resumen, tú mismo contrataste a esta empresa, les pagaste por el desarrollo y tu partido, y Orbán lo presentó como una pista ucraniana. Los datos de los partidarios de Orbán se filtraron en la red. Sí, no sé a qué se debe ese odio tan feroz hacia Ucrania por parte de Orbán. Puedo suponer que simplemente le impedimos devorar a 2 carrillos el petróleo ruso del que su régimen ha dependido durante 14 años. Bueno, o tal vez simplemente recuerda de su infancia que algún niño se le acercó y le dio un golpe en la frente con algo amarillo y azul, con una palita o un baldecito con todas sus fuerzas, y desde entonces odia esos colores para toda la vida. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, sino que también estamos formando una comunidad de personas sensatas en este mundo. En el canal principal ya somos 461,000 y en el de habla inglesa casi 15,000. En fin, combatamos con sarcasmo e ironía al club de los viejos sapos petroleros y los tristes machos botoxeados, así que suscríbanse. Eso no es todo. Orbán también declaró que no podemos permitir que el dinero de los húngaros se envíe a Ucrania. El fastidioso 2.0 entra en acción. No me da pereza abrir las estadísticas y mirar. Así que, según los resultados de 2023 a 2024, Hungría está entre los 5 principales neto beneficiarios del presupuesto de la Unión Europea. Esto significa que recibieron 4,4 mil millones de euros netos, es decir, obtuvieron más de lo que aportaron al presupuesto. ¿Entienden? Y él aquí hablando sobre el dinero de los húngaros. Y resulta que, según esta lógica, Hungría es uno de los 5 países cuya diferencia entre lo que aportó al presupuesto de la Unión Europea y lo que recibió de él es la más grande. Siguiendo esta lógica, aquellos que por el contrario más dinero aportan al presupuesto europeo, Alemania, Francia y los Países Bajos, podrían preguntar, ¿por qué pagamos nosotros? ¿Por qué el dinero de los alemanes, franceses y holandeses va a parar a Orbán? Pero eso no es todo, podrían hacerle a Orbán una pregunta aún más incómoda. ¿Cómo es posible que Orbán, comprando el petróleo y el gas rusos baratos, sigue siendo tan subsidiado? ¿A dónde va realmente la ganancia del petróleo y el gas rusos? Buena pregunta, ¿verdad? Y ahora la sección. Chernomyrdin creó Gazprom y Putin lo despedirá con honores. La exportación de gas ruso a Europa ha tocado fondo, simplemente ha perforado el fondo. Y se acercó al nivel de los tiempos de Brezhnev, cuando se firmó el primer contrato con Austria para el suministro de gas soviético a Austria. ¿Se imaginan? En más de 50 años es el nivel más bajo de suministro de gas a Europa. En fin, a Gazprom definitivamente le está llegando su final. Ahora van a aparecer en los comentarios los fanáticos de Putin y empezarán a escribir. Por cierto, a veces también me escriben esas granjas de bots, unas bastante grandes y nada malas que se suman. Ahora escriben, ay, pero vamos a vender en China. Por supuesto que van a vender y están vendiendo, pero solo que ¿a qué precios? China compra a $248 por 1,000 metros cúbicos, mientras que a Europa le vendían a 400. ¿Notan la diferencia? Y ahora China todavía les va a torcer las manitas. Van a terminar entregando a precio de costo. En fin. No por nada siempre digo que Putin está devolviendo la URSS. Cortina de hierro, censura. Occidente es el principal enemigo, la maquinaria militar de la OTAN, todo eso está regresando. Desde entonces, los volúmenes de suministro de Gazprom, tras la imposición de sanciones, se desplomaron 10 veces. Bueno, Gazprom dejó de ser rentable. Imagínese. ¿Sabes cuáles son las pérdidas de Gazprom este año? Para que resultara más claro para los rusos, 122 millones rublos. Ahora, en una hora. ¿Qué te parece esto? Ahora una pregunta más.
Bueno, si los mercados europeos están cerrados, China no es de goma, no puede comprarlo todo, entonces probablemente debería quedar más gas para el consumidor interno, para los rusos. ¿Significa eso que se les podrá vender más barato a los rusos? Bueno, si queda mucho en el mercado, pues no. Y los propios rusos te dirán que el gas no se ha vuelto más barato para ellos, sino al contrario, se ha encarecido más de un 10%. Es decir, a pesar de la caída de las exportaciones a Europa, el precio interno no baja, sino que al contrario sube. ¿Qué clase de milagro es este? Porque por la política desastrosa de Putin, por Gazprom en quiebra, por la guerra, ¿quién debe pagar? Correcto, los rusos. Se han dado cuenta probablemente de cómo en Rusia se apresuraron a subir todos los impuestos posibles. Sí, les tocará a ustedes rusos pagar. Bueno, hablemos de la grandeza de Rusia. Sí, nosotros el gas, ahora cuando termine la guerra, nosotros... Quizás para los rusos esto sea una novedad, pero tienen una ciudad llamada Krasnoyarsk, con una población de 1.200.000 personas, en la que no hay gas. Y tampoco hay metro allí, aunque es una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Pero revisé las estadísticas de promesas. Les prometen que a partir de 2028, posiblemente, se gasificará la región de Krasnoyarsk. ¿Saben por qué? ¿Saben de dónde viene tanta generosidad que será para 2028? Es porque por ahí van a tender ese gasoducto Fuerza de Siberia 2 hacia China, más precisamente a través de Mongolia hacia China. Y les prometieron que, ya que estamos tendiendo el gasoducto a China, a ustedes les tocará alguna derivación de ese tubo. Quizás les pongamos una y tendrán gas, y así la ciudad de 1 millón de habitantes dejará de contaminar con carbón. ¿Se lo pueden imaginar? Eso es lo que llaman haberse levantado de las rodillas. Por cierto, el metro allí también lo llevan construyendo 25 años. Con la llegada de Putin prometieron construir el metro en Krasnoyarsk y todavía lo están construyendo. Bueno, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal. Apoyemos a nuestros médicos de combate, a nuestros ángeles guardianes. Los datos bancarios están en la descripción. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.